Aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémicos, y transmitido por la Universidad de Chile Radio. Bueno, hoy día estamos con nuestro invitado. Él es Pedro Torres Godoy. Es médico psiquiatra, es terapeuta sistémico, psicodramatista y dramaterapeuta. Es director de EDRAS Chile, presidente de la Fundación Teatro Salud, docente del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es miembro titular de SONEPSIN, que es la Sociedad de Psiquiatría de Chile, de AEP, Asociación Española de Psicodrama, y de la IAGP, Asociación Internacional de Grupos. Doctor Hola, Torres, encantado. muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, Susana. Bueno, para comenzar, doctor, yo quisiera preguntarle por este recorrido, la salud. ¿Qué ha significado para usted la salud mental? Bueno, la pregunta me evoca en forma inmediata a mi abuelo, Ya, Pedro, Pedro Godoy Lamas, quien era docente, profesor de escuela ya, rural ok. en el norte de Chile y que él precozmente me señaló, me indicó un poquito el camino de que yo tenía que ser médico. Oh, ¿Mm? ya. Y él, bueno, quería que yo fuera cardiólogo. Cardiólogo. Ahora, Ok. curiosamente, toda la línea materna de mi familia de origen murieron todos del corazón. Ah, qué Por potente, lo tanto, sí. había de alguna forma, una inducción a que yo pudiera sanar, digamos, entre Los comillas, los corazones. corazones de mi familia de la línea Oh, materna. perfecto. Ahora, mi madre está viva, tiene 92 años, está con Alzheimer, pero no ha tenido afecciones cardíacas, o sea, de alguna forma se escapa. Y de alguna forma también creo que me voy a escapar yo, espero, digamos, ¿no? O de El- alguna manera los claro. salva. Entonces, la salud yo creo que parte de ahí, un Sí, poco de esa eh, impronta que me impronta. deja este abuelo, que es muy importante. Pero yo no elijo ser cardiólogo, yo elijo ser médico. Sí, Esa es la primera parte. es la primera Y parte. posteriormente, cuando estoy en el internado de medicina, me doy cuenta que no me gusta ninguna especialidad de la medicina. Oh, Y ya, cuando me encuentro con la psiquiatría, digo, esto es lo mío. perfecto. Esto es lo mío, la salud mental, la psiquiatría, eh, y ahí prácticamente me enamoro y me caso con la Con la psiquiatría. psiquiatría. Y de alguna manera, siguiendo un poco los mandatos de mi abuelo Pedro, Ajá. creo que me transformo como en un cardiólogo del alma, Del alma. algo así, ¿no? ¿Cierto? Sí. Mm. Doctor, y el tránsito hacia la medicina, el padre, ¿cuál es la voz del padre? Estoy pensando en la voz del abuelo, estoy pensando en el papá. Mira, ahí hay un tema complejo, Ajá, porque mi padre era un hombre como bastante rústico, diría yo. ok, Eh, Él tuvo educación hasta tercero básico, ok, no tuvo más educación. ya. Sin embargo, un hombre tremendamente inteligente Ajá, y muy trabajador. O perfecto. sea, yo creo que el padre, en el fondo, en el Ajá, caso mío, influye en la disciplina, en el rigor y en el trabajo. en el trabajo. Tampoco descarto el aporte que hizo mi madre, que Ujú. ella fue profesora básica y por lo Ah, tanto era profesora normalista, de genial. esas terribles, estrictas. Ajá, Entonces entre los dos crearon, creo yo, un personaje, digamos, que tiene que ver con esta rigurosidad, tesón, ah, sí. de ser capaz de levantarse a las 6 de la mañana, hacer una actividad física o escribir un texto o algo y trabajar, trabajar, trabajar y Y trabajar. Yo trabajar. creo que por ahí viene este aporte Ajá, que hace el padre, como en ese rigor, perfecto. como de trabajo duro, De digo yo, de trabajos trabajo pesado, disciplinados, claro. y de trabajo pesado en el fondo, que Mm, no es tanto como estar en el intelecto puramente elaborando teoría, ajá, sino que bajando a la práctica
aterrizándolo en la práctica y en el hacer cosas. Perfecto. Y yo creo que por ahí vendría un poco la influencia La paterna, influencia digamos, de paterna, Hernán. sí. Paterna y materna. Y Hernán y mutua. Nubia. Es perfecto, Hernán. Mm. Y Lubia. Nubia. Nubia. Nubia, claro. Perfecto. Y, y en ese sentido, ¿qué valor cobra el cuerpo? Yo creo que el cuerpo cuando aparece en mi historia vital, Sí. lo primero que aparece, creo yo, es a través de la música. Ya. ¿Mm? Porque yo fui violinista. Ya. Me parece que tú no sabías esa parte de la historia. Estamos compartiéndolo con muchas personas que no lo Yo fui saben. violinista, estudié violín Ajá. entre los 8 años y los 12 años en la ciudad de La Serena. ¿Lugar de nacimiento, La Claro, lugar de Serena? nacimiento. Ya. Participé en la orquesta, en la primera orquesta sinfónica infantil de Chile. Ya. Actué en el Teatro Municipal y Genial. actué incluso en el Canal 13, cuando en blanco y negro, obviamente. Ajá. Y profesor mío de violín fue el maestro Jorge Pellagén, que fue Oh, fusilado por la caravana de la muerte de Pinochet, sí. digamos, en el año 73. Ajá. En esa época yo llegué a tener un puesto destacado dentro de la Orquesta Sinfónica Infantil Ah, y Juvenil. ujú. Y posteriormente, por los 12, 13 años, ya 14 años, yo me empiezo ya a meter en la parte científica en el Liceo de Hombres de La Serena, donde estudio, y ahí entro, digamos, en contacto con la medicina. Perfecto. Desgraciadamente, dejé el violín. Mm, Fue realmente una pérdida una enorme. pérdida. Pero yo creo que el contacto con el cuerpo lo tuve ahí, A través de la a través de la música. música y a través incluso tengo la Sí, la postura. O sea, postura, si el tú me gesto. pones, yo tengo la postura. Si tú me pones un violín en este momento y un arco, tengo la postura, digamos, Ajá. del violín y del arco, que lo he Mm, intentado retomar sin ya. éxito, Ajá. porque no he tenido el tiempo, pero a futuro quiero desarrollarlo a través de un violín eléctrico, o sea, un Genial. juguetito que me interese, que me estimule más, digamos, como sería un violín eléctrico para tener Ajá. perillas y cosas que mover. Por ahí puede ser. Perfecto. Y posteriormente me meto en la cosa médica, Ajá. que es pura cabeza, mantengo el deporte, sí, y la Ya. conexión con el cuerpo a través del deporte, y en sexto año de medicina me contacto con el teatro. Ah, Ahí entro en conexión con el teatro, en sexto, en séptimo año ya me voy metiendo, digamos, cuando hago la beca de ajá. psiquiatría, vuelvo al departamento de teatro y aflora el teatro, el cuerpo, la expresión corporal, y yo creo que es una línea que no es distinta de la línea musical. Perfecto, Es sí. como que viene la música, la Ujú. armonía y ahí entra, digamos, el cuerpo. Por ahí yo lo Genial. relaciono. Por ahí. Pero no Bien. es que haya aparecido así de la nada en Ajá. mí el tema corporal. Sí. ¿Mm? Y en el mundo de la medicina, el cuerpo desde la perspectiva médica, doctor. En el mundo de la medicina yo creo que no hay cuerpo de la perspectiva médica. No hay cuerpo. No hay cuerpo. Ujú. Incluso me atrevo a decir que es fuerte lo que voy a decir. Creo que no hay personas tampoco. Ok. Hoy día yo trabajo en un hospital clínico de la Mutual de Ujú. Seguridad hace 9 años y Ya. solamente permanezco en ese hospital. Me han preguntado, el jefe me ha preguntado, ¿por qué sigues aquí, Pedro? Yo estoy por los pacientes, Perfecto. porque como estoy dedicado al tema del trauma, estrés postraumático, me veo 100 pacientes de estrés postraumático al mes. Ok. He estado 10 años, imagínate cuántos pacientes me he visto, para hacerme una Ujú. experiencia Mm, clínica de cómo es el tema del trauma en el ser humano. ujú. Y ahí me doy cuenta y constato todas las veces, todos los días que voy, que desgraciadamente los médicos jóvenes es como que no tuvieran cuerpo. Es como que no Es un tuviera un cuerpo cuerpo. inerte, un cuerpo muerto, diría yo. Es un Ajá. cuerpo sin vida, un cuerpo dedicado al examen físico, una objetivización del cuerpo. Ajá. No hay una subjetivización, no hay un amor por el cuerpo en el sentido de la compasión por Perfecto. el otro. Lamentablemente la enseñanza de la medicina es así. Y Mm, eso se traduce, si tú ves que en todos los cursos, los talleres donde está involucrado el cuerpo, sea psicodrama, dramaterapia, constelaciones, todo lo que tiene que ver con expresión corporal, hay muy pocos médicos. hay pocos Y con médicos. suerte habrá un psiquiatra loquillo, digamos, que anda Más buscando vanguardista. todas estas cosas, digamos, en fin. Ajá. Pero sin embargo, te hago la observación. Y yo en la sociedad de psiquiatría estoy muy vinculado también a la sociedad de psiquiatría y además pertenezco a la sociedad de psiquiatría biológica. O sea, Ya. nunca he dejado los medicamentos.
Nunca he dejado la psiquiatría dura. bien. Eso me permite a mí que yo voy a un congreso, ponte tú, de psiquiatras biológicos, voy siempre y me ven a mí estudiando Perfecto. psicofármacos, por ejemplo, y me validan, además que me gusta, no Claro. estoy haciendo una postura. Pero Ajá. cuando yo doy un taller de psicodrama en la Sociedad de Psiquiatría, en el Congreso de Psiquiatras Biológicos de Chile, que se hace una vez al año, que está lleno de psiquiatras médicos, Ajá. digamos, farmacológicos, Sí. y me piden hacer un taller de psicodrama, se llena, se Genial. completa, Se completa. de psiquiatras jóvenes hasta psiquiatras viejos, o sea, igual necesitan eh, Sí. esta Esta área, mirada. desarrollar Ajá. esta mirada, la respetan, pero desgraciadamente en la formación académica de pregrado No está. no existe. Oh, Ni siquiera sé si existirá tanto en los psicólogos, ajá. tampoco lo es así de fondo, Cierto. porque cuando yo he hecho cursos de psicodrama, ponte tú, electivo, siempre queda como un apéndice de la formación. Sí. Entonces Cierto. yo creo que lamentablemente, y en una vez es un mal de nuestra sociedad, que es lateralizar todo el conocimiento a lo científico, al raciocinio, a la razón, a la lógica, a las matemáticas, y no ir, digamos, a lo vivencial, a lo experiencial, porque si no se pierde, digamos, como fuerza desde el Mm. punto de vista científico, entre comillas, ¿no? Científico y desde la evidencia, Claro, ¿no? y ahí está el cuerpo y está lo artístico, que también queda como algo Está sin colocado en fundamento, claro, claro. está como más Así blando. que yo creo que el cuerpo en la medicina y en los médicos jóvenes me parece que no está. Ok. Y No hay cuerpo. no hay cuerpo. Mm. Bueno, además, perdón, además que es cosa de mirarle el cuerpo a nuestros colegas nomás cuando yo estoy en las reuniones clínicas, que cómo están sentados y los problemas que tienen con los pacientes por un déficit en la formación a través del trabajo corporal. ¿Cierto? No tienen entrenamiento, Ajá. ¿no? Y Sí. se enredan en cosas, pero simplísimas, Mm. ¿no? Bien. Y quería volver un poco Ujú. atrás y preguntarle qué significó, cómo se vivió usted y su familia. ¿Qué número de hijos es? Yo, Sí, segundo, de dos hermanos. de dos. Mm. ¿Cómo se vivió el traslado desde el norte a Santiago a estudiar medicina? ¿Cómo lo Bueno, vivió la familia y usted? yo, el primer traslado es de mi hermano, Ya, el año 73, en una época bastante turbulenta de Chile, turbulento, donde, sí. bueno, a él le tocó el golpe militar, estando estudiando el primer año de ingeniería, y por supuesto que se vivió a nivel familiar como un duelo enmascarado en el fondo. O sea, Enmascarado. no tuvo mucha importancia. Y posteriormente me vine yo en el año 75 a estudiar medicina en plena dictadura Ajá, y siguió siendo un duelo enmascarado. Quedaron mis padres solos, con muchos conflictos ellos también como matrimonio. ok. Bueno, no se separaron porque eran una pareja antigua en el fondo, Antigua, ¿no? Los claro. antiguos no se separaban. Eh, Mm, pero para mí, venir a Santiago en esa época, qué decir, yo creo que yo lo sentí, ah, lo resentí, digamos, venía de un sí, sistema de vida distinto, que era el distinto. tema, el liceo de provincia, de una ciudad, La Serena, totalmente distinta a lo que es hoy. Ahora, curiosamente, yo mantuve este puente hasta el día de hoy Genial. porque yo tengo una consulta en La Serena, trabajo Ya, con 3 psicólogos que han sido alumnos míos y tenemos un EDRAS La Serena, y ajá, yo la atiendo cada 15 días y voy a Serena a atender hace 34 años. Ya he ido en bus, ahora voy en avión, he ido en automóvil, entonces yo me voy los jueves y regreso el sábado. genial. Me voy en el avión de las 4 y regreso en el avión de las 7. Ajá, A veces voy toda la semana, entonces tengo un hábito y tengo la verdad es que una muy buena clientela, llevo muchos años, por lo ajá, tanto soy uno de los psiquiatras más antiguos. Por ahí me preguntan algunos colegas psiquiatras ajá. y me dicen, oye, pues me encantaría tener un nicho así, digamos, ir a una ciudad y atender, digamos, y tener siempre flujo de pacientes. Y yo le digo, sí, digamos, pero Psiquiatra acá de sí, de Santiago. Santiago, Ajá, pero tenéis que irte 34 años para allá, claro. pues le dije yo. Claro. O sea, yo he hecho una inversión de tiempo y de estilo Sí, de vida. A mí sí, me dicen, ¿dónde vives tú? En las dos partes. claro. Vivo en Serena y en Santiago. Ajá, ¿Te fijas? Y eso, porque tengo una casa, ya que es la casa de la familia, donde yo
duermo, hay una mamá, tengo una mascota, Ay, o sea, tengo una vida en el una fondo vida, allá y sí. tengo amistades, me conoce todo, mucha gente en La Serena. Ajá. Y la verdad es que mientras existan aviones y salud mía, física y mental, yo voy a seguir yendo hasta cuando no voy a dejar La Serena. Pero tampoco me voy a ir a vivir a La Serena, porque yo viví en La Serena de vuelta. Ya, Viví del año 94 al 2000. ok. Crié a mis hijos Allá. allá. La parte básica, educación básica. Cuando entraban a la media me volví a Santiago en el año 2000. Ya. Por lo tanto, yo ya pasé, pero cuando estuve en La Serena, seguía viajando a Santiago. Ah, ok. O Allá sea, como nunca perdí, digamos, este este puente. movimiento, ¿no? Entonces, la verdad es que, claro que fue impactante, pero diría yo que para mí más impactante ha sido darme cuenta cómo ha ido cambiando la ciudad de La Serena y Coquimbo, Ah, que es una megalópolis hoy día enorme, ajá. grandísima y por lo tanto tiene ya hábitos de ciudad grande en De el fondo, ciudad ¿no? Entonces grande. la gente ya no se Ajá. conoce, ya te saludan menos en la calle, tú te encuentras con la gente, pero menos. Perfecto. Mm. Y en ese sentido, la vivencia del tiempo, doctor Torres. Mm, yo creo que la pregunta me da para pensar, digamos, ¿no? Ah, A ver, tendría que solamente responderte de cómo me ha ido a mí pasando el tiempo. sí, Eh, a ver, yo tengo tanta actividad, sí. tengo muchas actividades, tengo Ajá. muchos compromisos y tengo consulta aquí, consulta Consulta allá, tengo allá, talleres, tengo todo. Entonces, presidencias, presidencia, no, claro, clínica, clínica. teatros. Yo la vivencia personal mía del tiempo, yo la vivencio, valga la redundancia, haciendo cosas en el fondo. Ah, bien. Es como que en la medida que hago cosas, el Sí, tiempo para mí va adquiriendo un sentido. ya. ¿Ah? Cuando yo dejo de hacer cosas, por ejemplo, cosas académicas, cosas, digamos, de taller o cosas, me voy al cerro, ponte tú a caminar. Ok. Entonces Mm, agarro rumbo y me voy todo un día domingo, ponte tú a hacer un trekking completo, digamos, regreso a las 5 de la tarde y yo en el fondo soy un trabajólico y soy un activólogo en el fondo, sin por así duda. decirlo, ¿no? Ajá. ¿Será bueno o malo? No lo sé. Yo no puedo estar sin hacer Sin cosas, sin movimiento, movimiento. sin actividad. Ujú. No podría, no me imagino, digamos, un tiempo de estar como, si estoy, ponte tú, en un momento frente a un río, un lago, en fin, o haciendo un poco de meditación, estoy en eso. Estoy Sí. haciendo eso. ¿Mm? Ajá. En el hacer. En el hacer. Yo En el estoy en el hacer. hacer. La ¿Mm? vivencia ocurre en el Hoy día hacer. mismo vengo de una reunión del departamento de teatro con los directivos donde era todo en las nubes. Y yo necesitaba que lo aterrizaran, digamos, esto de las publicaciones del libro. Bueno, pero ¿cómo editamos esto? Te fijas, ni en la teoría, ni en el bla bla, digamos, sino que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ajá. Yo creo que por ahí Por ahí. Mm, la vivencia del tiempo, para mí, digamos, se me hace más pasable, diría yo, más vivible, genial. Más más entretenida. entretenida, ¿no? Entretenida, sí. Y por supuesto que me reúno con personas que también les voy como motivando, incentivando, porque la gente de La Serena, los psicólogos de La Serena, siempre los critico y les digo, ustedes tienen el ritmo de La Serena, de los amigos serenenses, que no hacen las cosas, todo lo dejan a medias, ¿te fijas? Entonces, no, digamos, tenemos que hacer las cosas y terminar y ejecutar, ¿te fijas? Entonces, Ejecutar. mucho en la ejecución. Mm, Por supuesto que a veces se me pasa la mano y me ocupo horas del dormir, te fijas, cuando ajá. tengo un proyecto en la cabeza, publicaciones de libros. Ahora mismo publico un libro en Buenos Aires, Qué lindo. en Letra Mm. Viva, Teatro Salud. pero es otro, Es otro. otro libro que me lo prologó Marco Antonio Laparra, Genial. que va a salir ahora en Buenos Aires por Letra Viva. Ajá. Y eso me llenó. Pero ya tengo en la cabeza el siguiente El proyecto. siguiente Ya. momento. Entonces, eso es la vivencia del tiempo para Esa es mí. la vivencia del tiempo. Eh, yo lo vivo así el tiempo, Sí. haciendo cosas en el presente, en el día a día, como si fuera un tren que va en marcha y que voy recorriendo las mismas estaciones, pero cada estación es Es diferente, es distinta. distinta. Sí. ¿Mm? Por Bien. ahí creo que Esa es te puedo como responder la claro, bien en lo, vivencia. lo práctico. Perfecto. ¿Mm? Como en el hacer. Claro. Ujú. ¿Mm? Y, y esas detenciones que se asocian a los duelos.
Claro, bueno, yo me he dedicado a duelos, a traumas y duelos en el fondo. Ajá, Finalmente sí, me he ido especializando en eso y me metí en este hospital de hace 10 años o 12 años de la Mutual, sí, porque yo andaba en búsqueda de los estrés postraumáticos, de ya, saber qué les sucedía a las personas cuando eran brutalmente agredidas, asaltadas, ajá, secuestradas, en fin. Todo lo que veo en la Mutual de seguridad, perfecto, con sí. accidentes de trabajo, de trayecto, lo que le Mm, pasa a las personas cuando van a sus casas, cuando cuando se vuelven a sus casas, desplazan, cuando se ¿no? desplazan. También se Mm, lo cubre la ley, no mm, los accidentes domésticos. sí. Pero cuando alguien va, por ejemplo, de vuelta del trabajo a su casa y le hacen un portonazo, es un accidente del trabajo. Porque Ok. estaba llegando a su casa, Ujú, iba a su casa y le hicieron un portonazo, es un accidente del trabajo. ujú. Cuando entró a su casa ya no es accidente del Ya no trabajo, accidente es del trabajo. es un ataque común en el fondo. Ujú, Entonces, toda esa posibilidad me ha a mí permitido entender por qué me he dedicado a esto, y es porque yo tengo todo un historial de duelo muy arcaico en el fondo, ajá, en los ancestros. O sea, yo tengo una madre sí. que es Nubia. Nubia, que es huérfana de Ya. 6 meses de vida, porque su madre murió cuando ella tenía 6 meses de vida. Ah, Entonces ella la crió la abuela. ya. En ese tiempo estas mujeres daban a luz y quedan infectadas, yo creo, ¿no? Claro, Quedan infectadas por endometritis. la sepsia, en fin, la cosa es que Ujú. ella murió en octubre y mi madre nació en marzo. Por lo tanto, tuvo 6 meses, hizo una infección, yo no sé cómo Ajá, calificarla, ajá. pospuerperal, digamos, no lo sé, Sí, o no quedó bien, o quedó con restos. con un bicho ahí metido, no había antibiótico en el año Mm, 1927. Había sulfa, en fin, que le colocaban sulfas y nada más que eso. mm. La cosa es que esta señora de 27 años, muy jovencita, La abuela. murió, la Oh, abuela Zobeida. Y si tú te fijas, sí, dentro de mis libros, sí. dentro de mis últimos libros, yo inventé un logo, que Ya. es solamente un logo, que se llama Editorial Zobeida. Entonces ahí Ah, está la foto de ella, de la única foto que hay de ella, perfecto. eh, eh, porque ese editorial es el puro logo, digamos, en el fondo, Ok. no es que sea un editorial, no hay gente, Sí, digamos, ¿no? ajá. Ese logo. Y además que el libro actual que yo publiqué en Buenos Aires ahora, Sí. que se llama Dramaterapia, Teatros que curan el alma, está a la memoria de Sobeida. Ah, Ella era profesora, profesora básica, también. también, que se casó Mm, con mi abuelo, sí. Pedro. Y ese duelo marca toda la familia y toda la historia de la familia hasta el día de hoy. Ok. Ujú. Es un duelo traumático, Sí, transgeneracional, que transgeneracional. marca mi elección como médico, mi elección como psiquiatra, mi elección como terapeuta sistémico, como Ujú. psicodramatista, y como dramaterapeuta, porque yo en las escenas psicodramáticas, eh, de alguna manera me dedico al psicodrama del duelo porque como que se reeditan las emociones de los duelos traumáticos de un colectivo de personas. Ok. Y esa reedición y muchas reediciones va generando el proceso de sanación y el Perfecto. proceso de curación. Ajá. Y yo no diría que sea una cosa muy voyerista estar mirando, digamos, duelos tras duelos tras duelos, sino que más bien es un proceso reparatorio, porque los duelos Reparatorio. graves que no tienen explicación, Ujú. como una muerte precoz de una madre, por Mm, ejemplo, ujú. en la medida que tú lo vas reeditando con dramatizaciones, no con conversaciones, porque los duelos traumáticos se alojan en el cuerpo. ¿Te Perfecto. fijas? Entonces, Ajá. con dramatizaciones u otro tipo de ejercicios como trabajos sensorio-motrices, trabajos de Ajá. movimiento auténtico, en fin, Ah, distintos bueno. tipos de movimientos La danza van, terapia, van cosas así. Mm, generando la salida de esas emociones que quedaron anquilosadas en el cuerpo y que van produciendo en el fondo una metabolización y un fluir. Entonces, este duelo queda alojado en la familia y yo soy el único, creo yo, integrante de esta familia que haga un trabajo personal y terapéutico. Los perfecto. demás no lo hicieron, ¿no? Mi hermano no Mm, lo hizo. mm, Bueno, y él, bueno, tiene su vida, está haciendo una buena vida, creo yo, pero él no hizo el trabajo. ok. Yo hice el trabajo un poco de los ancestros, por así Sin decirlo, duda, ¿no? Las sin duda. constelaciones dirían que Sí. yo le hice la pega a los ancestros. Ajá. ¿Te fijas? Sí. Mm, Eh, de manera que yo creo que ese duelo es el que ha marcado mi vida ajá.
Y posteriormente, bueno, otros duelos también de la parte afectiva. Yo me separé después de 26 años de matrimonio, con hijos grandes, entonces también eso va generando duelo. Este mismo último libro lo escribí, digamos, en medio de un duelo de pareja, de otra pareja, ¿no? Pero bueno, yo creo que el duelo que más duele, valga la redundancia, es el primero, digamos, ¿no? Después uno como que se va acostumbrando. Pero lo que hice yo en esta oportunidad es que en este último duelo, que fue del año 2018, yo escribí un libro. Yo escribí un libro. Yo me ponía todos los domingos a 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y escribí un capítulo. Perfecto. Escribí en 2 meses 8 capítulos, que son los 8 capítulos del libro. ¿Ya? Porque estaba todo ahí, en el fondo. Pero dije yo, si no escribo me vuelvo loco. Me vuelvo loco. O me hago alcohólico, o me dedico a fumar, te fijas, y no voy a trabajar, digamos, qué sé yo. Y escribí un libro y ahí yo pasé ese duelo. Como transitándolo a través de la escritura. Justamente. Ahora, lo curioso es que después de ese duelo de separación de pareja, que duró 3 meses, una pareja, después volví con la pareja. Ya. Volvimos. Después de 3 meses de separación, digamos, ¿no? De la actual pareja. Estamos juntos. Claro, pero es como, como si fuera otra pareja. Y estamos juntos y muy bien y muy felices, digamos, y todo eso. Bien. ¿Te fijas? Y el libro está dedicado a ella también. ¿Te fijas? Pero yo me di cuenta, vaya, aquí esto puede tener una posibilidad, no es que uno, aquí tiene que hacer un cambio y de pronto se produce como que se produce un cambio de la estructura molecular. Como una reorganización. Como una reorganización. Bien. Cosa que no me había pasado con otras situaciones de pareja que terminaba y se acababa, ¿no? Y se acababa mal. Fija. Pero este duelo me permitió escribir este libro y además volví con la pareja. Reconstituir, sí, qué bonito. 3 meses de separación. A propósito de esta frase, si no escribía me volvía loco, su relación con la locura, doctor. Yo creo que la relación más directa que tengo con la locura, digamos, así como en una primera escena patente, es la que yo establezco en el hospital psiquiátrico. Sí. Cuando yo entro al hospital psiquiátrico el año 83, con unos 27 años, 26 años, que empiezo a hacer la beca de psiquiatría, ahí entro, digamos, con una locura de pacientes muy grave. Y en el tan fondo. Explícita. Claro, ¿no? tan explícita. Ahora, yo creo que hay una locura familiar en mi familia de origen, ¿no? Es como una locura sistémica, como una locura de los afectos, en el fondo, que de alguna manera, por estos duelos y también por la forma de comunicación de la familia de origen, yo, un poco para escaparme de eso, me contacto con el arte, me contacto con la música, me contacto con el teatro y entro de lleno a una especialidad, porque cuando yo elegí ser psiquiatra dije, me quiero ir al hospital psiquiátrico, que es el lugar donde están los más locos y los más enfermos de todos los enfermos de Chile. Quiero ver la enfermedad máxima, la locura máxima. Lo mismo hice cuando me fui a la Mutual de Seguridad. Quiero ver el máximo trauma. El máximo trauma. O sea, me habría metido en una unidad de víctimas, por ejemplo. De esto del Ministerio de Justicia. Me habría metido encantado. Pero no lo hice porque se dio la oportunidad en este hospital del trauma. Entonces yo creo que la relación con la locura está en la familia de origen, ¿no? Está en el externo, en el hospital psiquiátrico, cuando yo trabajé, digamos, con pacientes, pero hay una locura interna mía, que es una locura también, ¿cómo decirte?, de extremos, de emociones muy extremas, diría como de yo. los límites, de límites, polaridades, ¿no? Claro, sin ser que yo sea limítrofe, tal vez lo soy, digamos, ¿no? Algo de eso debe haber, pero de alguna manera el arte, la creatividad, el escribir libros me ha podido contener esta angustia que me generaba muchas veces cuando pasaba crisis. ¿Te fijas? Entonces yo no desconozco que dentro de mi cabeza hay periodos que no he funcionado bien. Ahora, eso no me ha impedido trabajar, no me ha impedido hacer una vida entre comillas normal. Por cierto. O sea, no he estado hospitalizado, probablemente sí, con antidepresivo he tomado, he tenido crisis, he estado con psiquiatra y he estado con psicoterapia toda mi vida. Toda mi vida he estado con psicoterapia. Bien. O sea, yo me hice terapia sistémica, tuve 2 periodos, terapia pareja, después tuve terapia sistémica y actualmente mantengo una terapia junguiana. Estoy en terapia junguiana hace varios años, toda la semana, y además hago acupuntura.
Por lo tanto, yo me dije, soy un enfermo crónico. Ok. Soy un paciente crónico. Por lo tanto, mientras la psicóloga y la terapeuta, que es joven, es una Ajá, alumna mía, digamos, exalumna, ajá. yo cuando estuve muy mal, hace unos 3 4 años, le dije, oye, ¿me podía ayudar? Le dije, y me dijo que sí. Y ella aberró, digamos, y yo lo encontré valiente, en el fondo, Valiente, valiente, y ahí estamos sí, qué trabajando lindo. con sueño. Ajá. Entonces yo ahí ya en la parte junguiana ya logré entender el tema mío de mis complejos, te fijas, entendí un poquito la dinámica o la psicodinámica de cómo se movía mi psiquis cuando tenía temas de separación, de apego, y venía todo Perfecto. de atrás, digamos. Pero Sí. yo me dije, yo voy a estar, yo voy a tener que tener este soporte, digamos, mientras pueda en el fondo, Mientras porque puedas, además sí. que trabajo con pacientes súper graves, Ajá. además que hago psiquiatría mayor, Mm, además que hago terapias de pacientes muy psicóticos, ponte tú, y sí, además que veo grupos todas las semanas, ¿te fijas? exactamente. Entonces no puedo estar sin un referente externo, no puedo ser tan egocéntrico como para decirme que yo estoy sano, yo estoy bien. No, para nada. A mí me Perfecto. tiene que agarrar la psicoterapeuta y decirme las cosas como son, ahí bien, pam, pam, vino, vino. Soy súper buen Ay, paciente, genial. soy muy buen paciente, no Genial. discuto nada, llego puntual, llego a la hora, nunca he Ajá. fallado. Bien, No, te digo, o sea, yo y si el día que termine esta terapia veré otra, claro. pero yo me defino como que voy a tener que estar con terapia siempre. Siempre. ¿Ah? Bien. Por lo tanto, la locura está ahí, Está ahí. es cosa Ujú. que la tengo ahí a la vista, Ajá. la tengo a la vista, aparece a veces en los sueños, ¿ah? Ok. Como sueños de sombra aparece, Ah, o bien. cosas violentas aparecen, Sí. y ahí yo lo interpreto y digo, ahí está, ahí Ahí, está. ahí está. Bien. Si no lo hubiese hecho así, habría terminado alcohólico, Otra sería la historia. claro, Sí. bueno, habría terminado con problemas graves digamos, afectivos. Bueno, estoy separado, ¿quién no está separado? Dice, Ajá. por último, Sí. ¿no? Sí. Pero habría terminado mal. Ajá. O por último habría terminado amargado. Y Amargo. no estoy Claro. amargado, Eco. para nada. Genial. No estoy para nada amargado. Tengo momentos, sí, pero no estoy amargado. Estoy muy contento con Ok. lo que estoy haciendo. Y a mis 61 años estoy más o menos joven y vital, digamos, para Vital. hacer cosas y Ajá. para todo. Bien. Eso. Y de ahí yo quisiera preguntar o precisar, porque de alguna manera está entretejido, pero quisiera mirarlo, es como el valor de los vínculos, porque es importante que un psiquiatra hable del valor de la psicoterapia. Ujú. Entonces me importa como precisar, profundizar un poquito allá, el valor de los vínculos. Claro, yo creo que a ver, yo con mis pacientes, la mayoría, si no te digo un 80 o 90%, trabajo con psicoterapeuta y con psicólogo. Ajá, Hago bien, psiquiatría y los mando a psicoterapia. ya, Yo le doy el mismo valor y el mismo peso a la ajá, psicofarmacoterapia que a la psicoterapia. genial, El mismo valor tiene para mí. ajá, Salvo excepciones que sí, por economía no puedan tomar psicoterapeuta, o los mismos pacientes en la mutual, ponte tú que son pacientes, digamos, institucionales que solamente van a buscar sus medicamentos, a tener un poquito de atención médica, que es una hora corta, de media ajá, hora, 20 sí, minutos. es una hora Es una hora corta, corta, ajá, digamos, son 20 minutos nada ujú, más, pero por lo menos ahí es suficiente para hacer algo, perfecto, en el fondo. sí, Ahora, le doy un valor importante a los vínculos personales. Yo creo que en mi proceso de desarrollo personal he ido mejorando mi capacidad de vinculación. ya, ¿Ya? Me parece que yo parto de una etapa mía muy desvinculado, ajá, y la psicoterapia personal ujú, me ha ido ayudando a mí a poder vincularme bien y a poder distinguir dónde me puedo vincular y dónde no. ok, ¿Te fijas? O sí, sea, donde yo buenísimo, puedo decir, por lo menos hago una elección y digo, a ver, no, esto va a ser tóxico, digo yo. ok, Esto se va a poner tóxico, no quiero esto. ya, Esto es interesante, esto me gusta, esto sí. ajá, bien, Esa esa capacidad libertad, intuitiva ajá, yo lo he adquirido de a poco recientemente, así a punto de trabajo. ok, Esto no llegó a los 20 años, a los 30, no. no es que uno se ilumine automáticamente, No. Yo he hecho harto trabajo personal para poder vincularme y para poder también transmitir eso a los pacientes y a los alumnos, en el fondo, sí, que yo tengo. sí, ¿Ah?
Creo que ahí ha habido un trabajo importante mío, personal en el fondo. Y eso me ha permitido también a mí terminar ciertos vínculos. O pseudo vínculos, o vínculos patológicos. O vínculos más tóxicos, claro. ¿no? Me ha permitido a mí hacer un trabajo de decir, no, yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero esto otro, digamos, voy a dar una pequeña elección que se refiere, digamos, a vínculos afectivos, a veces amistades, sociedad de vínculos de trabajo, vínculos sentimentales. Los hijos no lo toco porque eso es tácito. Un vínculo con los hijos y con los nietos no tiene está en otra dimensión. En otra dimensión. Yo no lo puedo ver, pero estamos vinculados como de sangre. Exactamente. ¿Te fijas? Pero los otros vínculos le doy una importancia enorme y le digo, los pacientes, digamos, que veo tienen que hacer un trabajo de revincularse y de poder vincularse bien, lo mejor. Sí, le doy mucha importancia. Bien. Y en ese sentido, a propósito de la locura, a propósito de los vínculos, de las redes, el teatro, la escena. Bueno, para mí teatro, escena, dramaterapia, teatro playback, todos tienen un común denominador que es la escena. Es la escena. Claro, y dentro de la escena, los personajes. Ya. O sea, la escena para que esté viva tienen que haber personajes. Ya. Que son personajes vivos. Y ahí, ¿cuál es la diferencia entre persona y personaje? Bueno, personaje es una exageración, es una exaltación de lo que es la palabra persona, porque el sufijo age es la exageración de una acción. Por ejemplo, aterrizar, aterrizaje. Perfecto. El aterrizar es el concepto, pero cuando el aterrizaje es cuando el avión toma tierra y aterriza. Almacenar, almacenaje. Almacenar, pero cuando yo hago almacenaje, yo acá hago cajas, te fijas, y voy y pongo las cajas, y ahí yo hice el almacenaje. Perfecto. Entonces ese sufijo, que me gusta mucho la etimología mía, ¿sí? me permitió darme cuenta que había una diferencia entre persona y personaje. Ya. Como lenguaje y lenguajeaje, que no existe, digamos, ¿no? Pero es como el lenguajear, la acción de hablar, en el fondo. ¿Ya? Entonces, para mí el personaje dentro de la escena es una exageración, es un camino, y eso tiene que ver con la dramaterapia, es un camino, un derrotero que lleva hacia una exageración, incluso hasta una deformación, hasta una caricaturización y hasta prácticamente una degradación, digamos, en el fondo, donde el personaje ya llega a tanto extremo, la nariz le crece tanto, las orejas le crecen tanto, que ya es una cosa, ya un monstruo, una defecho, y termina destruyéndose. Irreconocible, pero de ahí tiene la vuelta. Y cuando se pega la vuelta, viene transformado y renovado. Ese es uno de los principios de por qué la dramaterapia se dice que cura. Perfecto. Porque hace ese viaje metanoico en el fondo, va hacia el fondo del personaje, hacia la verdadera degradación, claro, y después vuelve. Y a eso le llaman el viaje y el distanciamiento estético, le llaman. No tiene nada que ver, te fijas tú, con la cura del psicodrama. No, nada que ver que con la cura del psicodrama. Y no lo conocen, ¿no? Eso está escrito en el otro libro, se llama personagioterapia. El corazón de la dramaterapia, para mi gusto. Bien. Entonces, volvamos a la escena que tú me preguntas. Sí. Escena, dramaterapia, psicodrama, teatro. Sí. Para mí, la escena es sangre. Sangra la escena. Sangra la escena. Es sangre, es pasión, es dolor, es muerte. Y eso es en el fondo adrenalina. En el fondo. Y la adrenalina es vitalidad finalmente. Perfecto. La adrenalina te hace que tú hagas cosas. La adrenalina hace que tú te movilices. Porque cuando una escena te toma y te llega al alma, digo yo, hasta los huesos, hasta el tuétano, los huesos, tú necesariamente tienes que hacer algo, porque si no te tienes que suicidar. Y te tienes que morir con la escena, en la escena, y se muere todo en el fondo. Entonces el camino del suicidio es ese, que es: no puedo hacer nada con esta sangre, con este dolor, con este sufrimiento. O puedo hacer mucho, puedo transformarlo, puedo transmutarlo, si tú quieres. Creatividad.
Sí. Entonces, para mí, estas disciplinas son de transmutación. Perfecto. ¿No? Y cuando ocurre el suicidio es como si el personaje se tomó la escena. Claro, bueno, depende, porque si el suicidio ocurre en la escena, En la escena estoy hablando. Ajá. eso, digamos, eso podría ser también una solución. Ok. ¿Me entiendes? Perfecto. O sea, si el personaje termina en un suicidio, que podría ser un suicidio épico, Ajá. eso también puede ser una solución. Lo que yo me refiero es al opuesto, es que enfrentado a una situación y tú te suicidas, ni siquiera eso sirva para algo, en el fondo. Claro. ¿Te fijas? Ni siquiera eso sirve para una solución. O sea, es como decir, tú te suicidaste, pero te suicidaste para nada. Para nada. Te suicidaste, ¿para qué sirvió esto? Para nada. Para nada. Ajá. Y tantas vidas, el suicidio metafóricamente, ¿no? Porque hay Metafórico, tantas vidas que sí. son para nada. Para nada. Tremendo esfuerzo para nada. Ajá. Sí. Yo digo eso, ¿no? Que se pierde como la parte épica, ¿no? De decir, bueno, o heroica, si tú quieres, ¿no? El Cierto. sacrificio heroico Ajá. se pierde, porque el sacrificio heroico tú mueres para algo en el fondo. Claro. Pero hay causas que no son para nada. En el Para fondo, nada. ¿te fijas? Ajá. Por ahí me iría yo con lo que me preguntas tú de la escena. Para mí la escena es vida, Perfecto. ¿no? Vitalidad, en el fondo. Y ahí lo coloco no en oposición, sino que lo coloco a veces en correlación con la palabra. A veces la palabra aburre. A veces la palabra. Salvo que sea una palabra encarnada. Ajá. Una palabra que esté en el cuerpo y que tú hables con la persona y veas la pasión. Genial. ¿Te fijas? Si no, es palabrería. Es Puro bla, bla, palabrería. puro bla, bla. Vacía. Vacía, palabra vacía, bla, 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 no, esto ya. ¿Fijas? ¿Y cuántos Sí. conflictos de pareja hay así? Oh. Bla, 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 y no resuelven nada, ¿te fijas? Ajá. La gente no resuelve, no, por último no se separan. Saben que les va a doler, pero no lo hacen. No lo hacen. Bien. O qué sé yo, no, en tema de la infidelidad, ponte tú, hay hombres que tienen infidelidad y veo muchos casos de eso. Entonces uno dice, bueno, y sí, fui infiel y después le conté, entonces ¿para qué hace eso? Y es que yo quería tener la experiencia. Bueno, sepárese, viva solo en un departamento y haga lo que se le plazca con su vida sexual. Pero no lo hacen. No lo hacen, No ¿te lo fijas? hacen. Porque no son capaces de mamarse, el vivir solo, el estar solo consigo mismo y el estar afirmado en su propio ser. Perfecto. No pueden. Imposible. Hay mucha gente que le cuesta. Ajá. Yo te lo digo desde la experiencia, digamos. Yo vivo solo acá en el departamento, vivo aquí mismo, yo en el quinto piso. Y yo los primeros 3 años de solo no viví, digamos, lo que viví. Yo después me enfermé, me deprimí, todo eso. Ahí empecé a darme cuenta. Perfecto. Lo que era vivir solo y lo que era estar solo. Ajá. Bien. Y de ahí después encuentro esta pareja. Ajá. Bueno, que vive cerquita en todo caso, por un departamento de 3 cuadras. Genial. Pero yo soy muy feliz, digamos. Sí. Acá está una nieta conmigo, por ejemplo, que vino a verme de Osorno, vino con su pololo. Se alojaron una semana por vacaciones de invierno y ahí estaban, llegaba, yo les preparaba comida, les cocinaba y todo, ¿te fijas? Ajá. Y después aparece mi hija, y además que este departamento me lo compré porque queda cerquita donde viven las niñas, que viene en La Reina, hasta 7 minutos de mis hijas. Ah, bien. Esto es como a propósito de las distancias. Bueno, las niñas tiempos, pasan de la universidad y se bajan del departamento y se quedan, yo me las encuentro, digamos. Bien. Comen cosas en el refrigerador y eso me encanta. Ajá. Pero el tema eso de tomar una decisión es tomar un partido, en el fondo, por tu vida. Sí. Decir, yo me la voy a jugar por este camino. Voy a estar solo un tiempo. Y quizás voy a estar solo siempre. Así. ¿Te fijas? Entonces yo encuentro que ahí hay coraje y valentía. Valentía. Y eso es lo que a mí me gusta. eso, qué de valor la escena, le da me gusta el coraje y la valentía en la escena. Es perfecto. Me gusta mucho eso. Ajá. Pero cuando son cuestiones a media o cuando tú te das cuenta que hay una escena latente de fondo, cuando la gente tú te das cuenta que no tiene un rol psicodramático en la vida, sino que son puros roles sociales, puras máscaras y puras caretas, aburre. uno los detecta al tiro. Yo los detecto rápido. Claro. Esto es una máscara, digo yo, o una careta. Aquí un rol, está jugando un rol, porque un rol para mí es distinto a personaje. Exacto. El rol es como
como ser el personaje, el rol simpático. Este Como hombre el es guión, simpático. así como, ¿Ah? ajá, el guión. Claro, este es simpático, no, este es buena persona, pero no, en el fondo no es buena persona, hay algo de Hay fondo. algo de ¿Te fondo. fijas? Ajá, Hay una sombra ahí ajá. que está mostrando el verdadero personaje, que te lo vas a encontrar algún día. Exactamente. Genial, genial. Y en oposición a eso, pensando en esto de hay tantas personas que viviendo no viven, ¿verdad? Como estos muertos vivos, como no es necesario estar muerto para no vivir. Claro, Em, muchas personas. sí, entonces yo quería preguntarle sobre la muerte. Ujú. ¿Mm? La muerte, ya que estamos hablando de la vida, quiero preguntarle sobre la muerte. Yo creo que no tengo todavía en mí una vivencia acerca de la muerte o de mi muerte propia. Okay. Más bien la vivencia a través de los pacientes que me consultan. Ya. Ahora, acerca de la muerte propia, en algún momento tuve un diagnóstico feo de una zona de mi cuerpo que estaba con una tumoración, digamos, que afortunadamente después fue benigna. Ya. Pero en ese periodo Ajá. yo tuve mucho miedo, Miedo. mucho miedo. Ajá. O sea, no puedo decirte que yo no le temo a la muerte, ¿no? En general, yo Sí. atiendo pacientes que en trance de muerte, moribundos, cáncer, qué sé yo, que se van a morir. Sí. Pero estoy distanciado en el fondo. Sí. Pero cuando yo tuve esa lesión, que fue el año 2009, y posteriormente cuando tuve esta depresión, que fue el año 2016, Ajá. la vivencia física y psicológica para mí fue la misma. Okay. ¿Ya? La depresión profunda es una muerte Es en el una fondo. muerte. Se vive como una muerte. Sí. ¿Ya? Y además que se desea la muerte, se desea desaparecer o suicidio y todo eso. Ajá. Pero la muerte física en el fondo, que es Sí. una enfermedad física que aparece, a mí me dio un miedo terrible. Y fíjate que no me dio miedo ni siquiera porque estaba educando hijos, porque tenía que pagar cuentas, lo iba a dejar sin educación. Ahora se me va a titular una niña ya de médica y se acaban. Ajá. Tanto así que cuando se titule me quiero tirar en paracaídas, por ejemplo, Ay, qué lindo. que lo quiero hacer, digamos, Okay. ¿no? Pero digo, chuta, tengo una pareja, digo yo, ¿para qué me voy a tirar en paracaídas si total me puedo matar, digamos? Ajá. Y ahí ya vuelvo a echar para atrás. Okay. Cuando yo tuve la lesión física, yo te decía, no tuve digamos, el temor a la muerte no era por dejar a los hijos, era por mí. Ah, Yo me acobardé, digamos. ya. Yo me acobardé, me dio un pavor, dije yo. Puta, ¿cómo voy a morir? Dije yo. Okay. Y después lo viví a través de mi gran amigo, socio Luis Tapia, que yo lo Ajá. acompañé el último año, cuando ya él confirmó que se iba a morir un año antes, Ajá. me lo dijo a mí en el departamento, yo creo que voy a morir, me dijo, porque el tumor había avanzado Ya. y hablamos mucho, pero igual estoy distanciado. Igual no soy yo el que está Claro. viviendo eso. La única vivencia que tengo es cuando tengo esta lesión en 2009. Y el año 2009, cuando yo tengo esa lesión, Esa lesión. ese prediagnóstico Prediagnóstico. de una enfermedad preoncológica, pero que afortunadamente la biopsia demostraron que no había riesgo, Ah. y yo hago un cambio de vida. Ah. Ahí yo hago un cambio de vida, tomo una decisión. Ya. Eso me significó, independiente de que haya sido benigno, yo dije, yo voy a hacer un cambio. Perfecto. Eso fue en 2009, Como una hace señal, 10 una años clave. atrás. Y yo voy a convertir en esta persona, en esta persona. Y en ese momento yo hago un cambio de vida. Y en ese momento yo, por ejemplo, decido separarme. Ah, ok. ¿Te fijas? Y cuando yo tomo esa decisión, yo digo porque yo quiero vivir distinto, Ok. Bien. ¿no? Ese tipo tenía deudas, porque tú dije, yo quiero ser un hombre sin deudas. Ok. No quiero vivir con ese lastre. Bien. Y me convertí en un hombre sin deuda. Ah, Como he educado 6 hijos en universidades caras, no tengo lo justo, digamos, para poder vivir bien, Ajá. pero no tengo deuda. Pero yo hago un cambio notable ahí. Perfecto. Yo quiero vivir distinto, quiero ser distinto lo que hago, incluso en los cursos, las formaciones que hago, con la relación con los pacientes también. Entonces empiezo a hacer un cambio que me tomó 10 años hacer. 10 años.
Del 2009 al 2019 todavía estoy en proceso de cambio, pero me toma 10 años, pero fue esa vivencia La que la determina. posibilidad de que yo me podía morir y sentirle un miedo a la muerte, un temor. Dije, no, no estoy preparado, no me quiero morir. No me quiero No, morir. no, yo quiero pasarlo bien, digamos, quiero Ajá. vivir, ni siquiera quiero viajar, no, simplemente quiero vivir, quiero respirar el sol, digamos, digo, el aire, ver el sol, ver el eclipse, todo eso, ahí se produce un cambio. Perfecto. Entonces, yo creo que yo le tengo miedo a la muerte. Sí. Yo le tengo miedo, todavía le tengo miedo, no me siento capaz de decir, como algunos maestros dirán, no, yo ya no tengo miedo a la muerte, no. Okay. Te estaría mintiendo. Ajá. Sí. Y en ese sentido, el miedo es, ¿cómo podríamos describirlo, el miedo? El miedo a mí me produce, por un lado, en una primera etapa, una paralización. Ya. ¿Ya? Me produce como una parálisis de como estar aterrado en el fondo. Ok. Pero en la segunda etapa me moviliza. Ya. Me moviliza el miedo y me moviliza la rabia. Las dos La cosas. rabia me moviliza mucho. Ya. El miedo me moviliza en circunstancias como esa, Ah, porque la vivencia del miedo, por lo menos tengo la idea de que está más profunda. La rabia es más cotidiana, más de ok, todos los más días. superficial. Me Así como que, moviliza. ajá. Pero la de miedo está más profunda. Ah, bien. Porque es como más de soledad en el fondo. De estar aislado, de estar totalmente desamparado en el fondo. Desamparado. Ok. En la primera etapa Parálisis. quedo paralizado. En la segunda etapa ya me Movilización. moviliza. Claro. Bien. También eso lo trabajo con los pacientes, digamos, en el fondo, Sí, ¿no? sin duda. Estamos en un momento como de ir cerrando nuestra entrevista, doctor, y yo quisiera preguntarle, a propósito de las emociones, quisiera preguntarle por el amor. Sí, Doctor, bueno, el amor, yo como te a lo decía, largo en de... términos amplios Sí, y grandes, ¿no es cierto? Hay un amor que es incondicional, que es con los hijos. sí, Yo tengo 6 hijos y tengo 3 nietas. ya, Eh, yo tengo 5 hijos en el matrimonio y una hija adulta que venía de antes fuera del matrimonio. ok, Todos son mis hijos y con todos tengo la misma relación. ya, Tengo 2 hijos varones y 4 damas, ok, 6. Y las nietas son todas mujeres, todavía no tengo un nieto varón. ok. Ahora, es un amor incondicional, no tiene posibilidad, digamos, de dudar en el Ajá, fondo, ¿no? sí, Y es un sentimiento, te diría yo, bastante tranquilo en el fondo. Yo lo defino como algo tranquilo, relajado, pleno. No los veo mucho porque tengo 4 médicos en el fondo de mis hijos. qué buena. Dos Ajá. médicas, 2 médicos, una kinesióloga y la otra enfermera, todos en la salud a todo Todos en el esto, área de la todos en la salud. salud, Fija. sí. Entonces yo ese amor lo voy a dejar como En el paréntesis de la tácito, incondicionalidad, claro. tácito, es incondicional, ¿no? Incondicional. Ahora, en el tema de las parejas, yo sí, creo que he amado en un par de oportunidades, digamos, profundamente. En otra etapa de mi vida, más joven Sí. y quizás más adolescente, creo que tuve amores juveniles muy turbulentos en el fondo. Ajá. Y bueno, tuve dolores también, dolores por amor, digamos, por pérdida de la pareja. Bueno, un dolor muy grande es la pérdida del matrimonio, obviamente, Sí. la pareja matrimonial, que es la pareja natural, digamos, en el fondo, con la que uno elige, digamos, para tener una familia, tener hijos. Y bueno, y ese dolor yo creo que fue lo que me generó después de la separación, 3 años después, una enfermedad depresiva muy grave, digamos, en el fondo. Ahora, entre medio de eso están los amores juveniles, ¿no? Que son previos al matrimonio, los amores, digamos, juveniles infantiles, por así decirlo. Sí, más inocente. Que son más inocentes, pero también son muy dramáticos en el fondo y tienen. Sí. Y después de la separación, yo me encuentro con un amor más maduro. Ok.
Yo antes, cuando leía estos libros de Caponi, Sí, me reía un poquito de esto del amor compañero, decían, ya. ¿no? Se habla del amor compañero, y eso, el amor compañero, me reía. Y yo creo que hoy día tengo una sensación y una vivencia de lo que es un amor compañero. Llevamos 3 años con la pareja actual Ajá, y con todo lo que te comenté, y sí, bueno, ha sido un descubrimiento, un digamos. descubrimiento. Para mí ha sido un descubrimiento, de darme cuenta de que puedo amar con lealtad, con responsabilidad, con seriedad, ¿te fijas? Y con compromiso Y con y con compromiso. mucha intimidad también. Ajá, Entonces, me parece que me llegó viejo el amor, ok. ¿ya? Por ahí Ujú, un paciente me decía que cuando llegaban los amores y los desamores y los dolores de viejo eran los peores, los más dolorosos. ajá, Creo que tiene un poco razón, ya. pero a mí me ha llegado en esta etapa de la vida como mayor. A veces digo, ¿por qué no llegó antes? ¿Por qué no llegó ¿Por qué no antes? llegó antes? Yo digo, bueno, a lo mejor si hubiese llegado antes no estaríamos juntos, Hay digamos, un ¿te fijas? tema, Porque yo era distinto, sí. ¿ya? Ajá. Ahora, sin duda que los trabajos terapéuticos personales que he hecho para mí han ayudado mucho, han colaborado mucho en que yo pueda enfrentar o tener una relación de pareja más sana, Más sana. más integrada, más realista, y no con tantas proyecciones. Genial. ¿Me entiendes? Porque uno tantas cosas proyecta que son personales, Sí, sino que está más... Esto es lo que es, esto es. como dirían los consteladores, ¿no? Esto es lo que es. Ajá. Con menos Con personajes menos entre medio. personajes, no es más que esto, no es ni más ni menos que lo que es, y en el futuro veremos cómo se va a ir dando y se Genial. va construyendo en el día a día. A esta edad también hay menos proyecciones Ajá. de decir yo voy a hacer esto, En voy a el hacer esto tiempo, otro con la proyección en el pareja. tiempo, No, sí. hay menos proyecciones. Hoy día se empieza a vivir más en el momento, en aquí y ahora, y pasarlo bien. Eco. Cambian los valores. Tú ya Sí. empiezas, el valor de la salud, por ejemplo. Ajá. Estar bien contigo mismo, cambian los valores de estar bien con la pareja, tener mejores momentos Ajá. y tener menos problemas en el fondo, Sí. enrollarse menos. Enrollarse menos. Entonces, todo eso son cambios que se van produciendo, creo yo, con la edad, con la madurez en el fondo. Así que en el amor yo diría que estoy bien, estoy tranquilo, estoy muy contento. Y sigo pensando que me llegó un poquito tarde, pero no importa, digo yo. Sí. Si me hubiese llegado antes, no llegó O nomás, no lo habría visto. no lo habría visto. Se habría pasado Se habría por pasado. delante de mis ojos y no lo habría visto. Y, Sí. y- y creo que pudo haber pasado también en Ajá. algún otro momento, con otra relación, que Ajá. pasó por mis ojos y no lo vi. Y no lo vi. Fija. Ajá. Así que eso sería, digamos. Sí. Y mi última pregunta, que es como que me surge, el humor. Es fundamental. El humor es fundamental. El humor es fundamental. Sí, pero a mí me gusta un humor sarcástico, Ajá. negro, Negro. pero está en el límite de lo ofensivo Ok. o de lo agresivo. Ahí tengo que manejarme, digo yo, ¿no? Genial. Cosa de no poder ofender, no ofender bajo ningún punto de vista, pero hacer un humor ahí en el límite. Y el que más me gusta es el humor hacia mí mismo, Ajá. hacia todas mis tragedias y todos mis dramas y todos mis aciertos, y todos mis errores, digamos, en el fondo. Porque he cometido una cantidad de errores increíbles. Entonces yo a veces en los cursos uso eso y digo, mira lo que me pasó, digamos. La gente se ríe y se ríe y se ríe, digamos. En las terapias lo uso mucho. Y por Sí. supuesto que en la vida diaria, cuando tú te ríes con alguien, Ajá. lo digo en los grupos y en los grupos institucionales, grupo que no se ríe, grupo enfermo, digo yo. Ay, ¿Ya? Grupo de psicodrama o pareja que no se ríe es pareja pareja enferma. A veces la enferma. hemos visto, nosotros cuando vamos a un restaurante, llega una pareja, ella con cara de póker, él con cara de póker, y digo, ¿qué le pasa a esto? Cuando deberían estar conversando, digamos, deberían estar... ¿Qué onda? Digo yo, o están metidos en los celulares, o miran las cartas del restaurante, pero no se ríen. Ajá. ¿Qué pasa que no se ¿Qué ríen? pasa que no se ríen? Perdieron la risa. Ah, Cuando a la gente le aparece la risa, está más sana. Bueno, hay una psicodramatista que es Sue Daniel, que dice que es australiana, dice que cuando la escena psicodramática termina y está bien redondita, le aparece una sonrisa al protagonista. perfecto. Y eso tiene que ver con una cosa básica, Ajá. que es que
al aparecer la sonrisa, aparece la conexión social Ajá, y aparece el apego seguro. genial. Entonces se ríe y dice, yo estoy en un lugar seguro. Eso, Estoy vinculado, este lugar es seguro, no es amenazante. Entonces yo tengo la sonrisa. la sonrisa. Eso lo dicen los etólogos que han investigado, digamos, el tema de la conexión social desde los primates en el fondo, incluso antes, digamos, los mamíferos tienen la conexión social a través de la mirada y a través de la sonrisa los seres humanos. Sí, Pero los primates y los mamíferos solamente la mirada, digamos, no tienen músculos sí, risorios en el fondo. sí, Pero de todas maneras lo encuentro fundamental el humor. perfecto, Fundamental para la vida como elemento de salud, en el fondo. genial. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Termino con una sonrisa. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por entrevistar.